Buenas tardes, estamos con Miguel Gutiérrez, fotógrafo. Ha apoyado a periódicos como La República, es fotógrafo de profesión y vamos a entrevistarlo para la exposición de los medios en lo que es los medios gráficos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal Miguel? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad de los medios gráficos, ¿no?, en la sociedad? Eh, bueno, buenas tardes. Los medios gráficos o la prensa escrita, como le llama comúnmente, tiene una responsabilidad. Bueno, si comenzamos dividiendo en el tema de los roles o de las funciones que cumplen diferentes los medios, lo que a mí me han dicho siempre, ¿no? En la radio te enteras de la noticia, en la noche esa noticia la entiendes, pero el día siguiente te la explican mejor, ¿no? O sea, normalmente los diarios escritos, que son con temporalidad distante, ¿no? O sea, de un día para otro, te explican o deberían explicarte mejor qué sucedió, ¿no? O sea, qué pasa políticamente, te pueden ubicar, salen columnas, hay opiniones, hay más bien una profundidad en temas de investigación. Entonces, el periodismo escrito tiene esa digamos, tiene esa dificultad o esa limitación de tiempo, pero al mismo tiempo esta limitación puede ser una fortaleza, ¿no? En el sentido en que tú puedas expandir la información y precisar e incluso profundizar, no sé, pues compartiendo, preguntando, entrevistando, comparando fuentes, ¿no? Entonces, Claro. puedes, digamos, si hablamos en términos de chef, puedes cocinar mejor la nota, ¿no? Claro. Puedes utilizar más elementos, ser más creativo. La fotografía, por ejemplo, incluso el hecho de que te resuma la información en una imagen te da mucha potencia, no hay mucha fuerza para poder resumir e impactar la información de la nota que tú quieras hacer. Claro, entonces, digamos, se podría decir que los medios gráficos como que le dan un plus a la información, ¿no? A un evento o a una noticia. Deberían, no siempre lo hacen, ¿no? Y producto de ello vemos muchos periódicos como puta, los diarios Chicha, no sé, pues, ¿no? O incluso medios importantes, ¿no? Como La República, Correo, Comercio, que tienen notas pequeñas, ¿no? Que son más lo que le llaman notas informativas. Entonces, básicamente el tema de trabajar notas de un día para otro deberían ser justamente no solamente informar y decir lo que sucedió, porque ahora más aún en el hecho de trabajar en que existen los medios virtuales, ¿no? Las Sí. páginas web, los Facebook, redes, tú ya sabes, o sea, tú ya sabes qué ha pasado esto, ¿no? Sabes qué ha sucedido, que había un incendio, sabes que había tal. Claro. Entonces, lo que deberían hacer los medios escritos es aportarte y decirte cosas nuevas que no se han dicho. ¿Y tú crees que de repente, como dices, ¿no?, en un medio tan audiovisual que se vive Ujú. actualmente, los medios gráficos corren el peligro de desaparecer? Por supuesto que no. No, no, no. Una vez yo me acuerdo que decían que no decían, no lo leí porque no vi esa época, pero cuando salió La televisión. estaba ¿ah? Con la televisión. Claro, cuando salió la televisión dijeron, puta, el cine ya fue, ¿no? Ujú. El cine ya se perdió, no va a perder su vigencia, ¿no? ¿Te das cuenta que no? Pues se crean nuevos formatos y nuevos productos y al mismo tiempo un nuevo grupo de consumo, ¿no? O sea, hay una nueva forma de consumir la información de determinada manera, porque hay gente que le gusta la tangibilidad. Yo justo estoy haciendo unos trabajos sobre el tema de fotografía material, ¿no? O sea, existe una especie de saturación de imágenes en las cuales tú puedes tener en internet. Tú tomas selfie todo el día y ya no. Pero hay fotos que son más valiosas y que vale la pena imprimirlas y pegarlas en un álbum, ¿no? Entonces el álbum, por ejemplo, el álbum familiar, no sé si ustedes han tenido la experiencia, en mi caso sí, no por mi generación, sino de mis abuelos, de mis padres, se han guardado la imagen, ¿no? Entonces la imagen material, como física, como documento, como texto, es muy valiosa, ¿no? Entonces eso sucederá con el periódico, ¿no? El periódico termina siendo un archivo, ¿no? Literalmente, en donde tú puedes acotar y poner en un librero, no sé, ¿no? Y puedes consultar, recurrir, ¿no? No Entonces, solamente virtualmente. se puede afirmar que los medios gráficos nunca van a morir. No, nunca vamos. Yo creo que no. No van a morir.
Ahora, en el Perú se dan muchos hechos, ¿no? Por ejemplo, cosas que desconocemos totalmente, por ejemplo, en la selva, en el BRA, en la selva de Junín, ¿no? Ataques terroristas, que a veces solamente nos enteramos porque una emboscada terrorista mató a no sé cuántos policías, ¿no? Entonces eso no se grafica tanto en nuestros medios gráficos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿crees que en el Perú se está perdiendo esa esencia de denuncia, esa especie de denuncia ante ese tipo de hechos? La verdad, me parece que sí se denuncia, ¿no? El problema es no necesariamente quedarse, digamos, o sea, ataques terroristas o hechos de violencia siempre han ocurrido, ¿no? Y posiblemente siempre ocurran. La pregunta no, en mi caso, mi opinión es que no vendría en ese sentido, ¿no? Y vuelvo a darle el valor a la necesidad de explicar, ¿no? No necesariamente porque tú informes de algo y que según tú es la verdad, termina siendo útil, ¿no? O sea, la verdad en sí misma no es tan útil. Y ya me tiro un poco a la filosofía, ¿no? Hablamos de términos un poco más, Filosóficos. sí, ¿no? Pero en términos de sentido concreto, o sea, de sentido social, ¿no? La verdad tiene que servir para algo. O sea, si te pongo en términos concretos, es date cuenta, ¿no? O sea, han sucedido hechos de ataques terroristas y durante 20 años en el Perú, ¿no? 20 años en los cuales los medios de comunicación, y puedes hacer un registro del archivo, han informado sobre lo que pasaba. En tal lugar han matado, en tal lugar han matado, en tal ha habido atentado, en tal han detenido, hay secuestrados, hay desaparecidos. Se sabe, o sea, la información está allí. Lo que no se sabe es cómo procesar y qué hacer con esa información. Claro. Entonces, lo que se necesita es que los medios periodísticos interpreten y den una opinión y una propuesta, ¿no? Te lo decía porque Ujú. ya actualmente lo que se ve en los medios gráficos son más que todo temas políticos, mediáticos, farándula, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que como que uno no se preocupa mucho de eso, ¿no? Y no hay muchos exponentes tampoco de fotografía que diga, caramba, esto tiene que cambiar porque en esta parte del Perú ocurre esto, ¿no? ¿Crees que debería potenciarse más la conciencia en los jóvenes para que puedan formarse más fotoreporteros que nos ayuden a entender un poco más nuestra realidad a partir de imágenes? Eh, sí, mira, yo sinceramente creo que el fotoperiodismo no sirve de nada. O sea, el fotoperiodismo, yo vengo por decir una forma, de las canteras, ¿no? De las últimas generaciones en las cuales me formé con fotógrafos clásicos, como uno de ellos es Virgilio Grajeda, Rómulo Luján. Paco ya es más bien una generación de fotógrafos que proponen algo, ¿no? Entonces, pero en general la fotografía lo que hace es evidenciar, como te digo, o sea, cuando tú muestras una realidad, bacán, ¿no? Incluso hay una película que habla de eso, que es Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, que habla sobre el conflicto entre los Hutu y los Tutsi en Ruanda, justamente, ¿no? Que es un país de África. Entonces, claro, y bueno, se están matando, ¿no? Entonces hay un periodista que está grabando y viene bueno, es una historia larga, ¿no? Pero él viene y muestra a un pata, a un poblador, que es el periodista es un extranjero, es un inglés me parece, y muestra el video, ¿no? Y el pata, el que es del pueblo de Ruanda, le dice, oye, gracias por informar sobre lo que está pasando en mi país, ¿no? Y el pata, el periodista, voltea y le dice, no me digas gracias porque esto no sirve de nada. La gente va a mirar mañana en su noticiero y va a tomar su café, su pancito, y va a decir, oh, qué pena, y va a seguir tomando su desayuno y va a irse a trabajar. Entonces, ¿cuál sería el sentido de seguir informando a través de imágenes? El sentido de la información tiene que estar relacionado con acciones concretas, en el sentido en que los periodistas somos informados, tenemos un rol informativo, es cierto, y eso no quita no es malo, o sea, no quita todo lo que hemos conseguido con eso. Se han denunciado hechos, pero cuando se denuncia, por ejemplo, la República es un pilar fundamental en el periodismo nacional, a mi parecer, ¿no? Porque la República ha denunciado y ha continuado un tema.
y lo que decía, ¿no? O sea, antes salían informaciones de 2, 3, 4 páginas, donde la República decía, puta, ¿qué ha pasado? Han matado a estos jóvenes. Ya, ok, expliquemos quiénes son los actores, cómo ha sido, bajo qué circunstancias, por qué, cómo, cuándo, ¿no? O sea, las 5 preguntas, pero además tratar de proponer y decir que esto es una violencia generalizada, por ejemplo, durante el conflicto, ¿no? Durante el conflicto armado interno. Es una violencia que ha estado suscitada y el Estado no ha sabido responder. Ya, ahí tienes una propuesta en la cual tú puedes no solamente denunciar un hecho concreto, sino puedes decir, ¿sabes qué? Hay algo que debemos hacer con las políticas de Estado, con las políticas del ejército, las políticas contrasubversivas, en fin. Entonces, a lo que voy es que el periodismo de alguna forma debe comprender, o los fotógrafos, en mi caso, ¿no? Debemos comprender que las fotografías lo que hacen, en muchos casos, es hacer famoso al fotógrafo. ¿Verdad? Mira cuántos fotógrafos hay, un montón de fotógrafos famosos que han ganado premios, ¿no? Yo conozco un montón que ganan premios y se van a cubrir por ejemplo, el terremoto en Haití, o el terremoto en Nicaragua, el terremoto en Chile, ¿no? Claro. Pero ya... Se enriquecen ellos. Se enriquecen, se vuelven famosos y... Entonces, ¿no? lo que quieres concluir es que en sí la fotografía no es una herramienta para acabar con este tipo de acciones, sino es una herramienta de reformas. Exacto, es lo que tú has dicho. La fotografía debe ser una propuesta política, debe estar enfocada en propuestas políticas de reforma política, ¿no? O sea, debe moverse en ese aspecto. Si yo tomo una foto bonita, ¿no? De un conflicto, se están echando, esa foto no me sirve de nada si yo la tengo en un periódico, ¿no? O sea, tiene que hacer... La fotografía debe adquirir vida social y vida política activa, ¿no? En mi caso, ¿no? Es mi opinión. Y yo creo que hay muchos fotógrafos que han hecho eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Paco Ceballos yo siempre lo he estimado por eso, porque él ha tenido una percepción muy importante de que la fotografía no es solamente lo que aparece, sino es todo un proceso social, de conciencia, psicológico, artístico, creativo. Entonces, tú juntas elementos, es como un cocinero, ¿no? Claro. Un cocinero que sabe cocinar, bacán, ¿no? Y ahora con eso enseñan a cocinar a los demás, ¿no? Y enseña que pueden hacer cosas. Dale la receta a los demás. Claro, exacto, ¿no? Por ejemplo, ese es un método muy importante y trascendental para poder generar visión, y ese es un punto central, visión crítica de la realidad, ¿no? ¿No? Una mirada crítica a la realidad. Y, por ejemplo, a un joven que se está iniciando en la fotografía, ¿qué le podría decir tú, ya en tu experiencia? Yo, de mi opinión... Basta experiencia. No, un poquito. Ya, un poquito. Mi opinión es que no se presenten a concursos. Yo me presenté varias veces a concursos hace años, porque quería eso, ¿no? Buscaba hacerme famoso, ¿no? Claro. Y en realidad es bacán, ¿no? O sea, es una buena opción. Es el ego. Claro, pero al final terminas... Yo he visto muchos casos, ¿no? De fotógrafos que terminan cegados por su ego, ¿no? Que terminan creyendo que son los salvadores del mundo. Y eso está mal. O sea, para mí está mal, porque, claro, tú como te digo, o sea, hay fotógrafos que van buscando... ¿Cómo decirlo? Son como buitres, no, suena feo, ¿eh? Pero son como buitres buscando dónde está la violencia. Donde hay muertos van ahí, donde hay conflictos hay ahí, donde hay guerras. Entonces, ¿me entiendes? Claro. Las guerras, yo te digo, las peores guerras son las que vivimos día a día. Esta señora que vende en la esquina su huevito de codorniz y los municipales se la levanta. Ya, tómale foto. Claro, ¿me entiendes? O sea, la violencia nos hemos acostumbrado a verla como hechos magnánimos, ¿no? Una guerra, un terremoto, pero hay violencias cotidianas que son tan violentas como esa violencia, como un desalojo, o como gente que no tiene trabajo, jóvenes como ustedes, o como yo, que estamos desempleados o que no tenemos una estabilidad laboral. Por ejemplo, la estabilidad laboral es un tema que debería también tratarse, y está ahí latente. O sea, no debemos ir hasta el otro lado del mundo para encontrar la pobreza, la miseria, el dolor. El dolor lo sufrimos nosotros, los peruanos, ¿no? Entonces, hay historias que deben ser contadas y merecen ser contadas, pero ya no desde el lado, y eso hoy,
¿no? Cuando te digo mirada crítica, ya no veamos el lado de, ay, pobrecito, cómo sufre, mira ese chibolo, o mira, pobrecita esa señora, cómo tiene que mantener a sus 5 hijos. No, la mirada es, ahora, ¿sabes qué? Cuenta la historia de esta señora porque es una señora valiente. Cuenta la historia de este chico que estudia en la mañana y que trabaja en la noche y que encima cuida a sus hermanos, no sé, ¿entiendes? Claro, pero eso ya me parece que es responsabilidad del receptor, de quien recibe este mensaje, ¿no? No, cuando tú cuentas una historia, o sea, por ejemplo, cuando haces una foto, me ha pasado, ¿no? He hecho historias de familiares de desaparecidos Ya. que aparentemente sufren, ¿no? Sufren en realidad, sí, pero no es solo el sufrimiento, van más allá. Ellos son personas que han podido, hay un concepto que es la resiliencia, ¿no? Que es la reconstrucción interna de a partir de un hecho doloroso, pero que eso ha hecho que tú puedas sobrellevarlo y ser más fuerte, ¿no? Entonces, o sea, no importa, en realidad puede sonar feo, pero no importa lo que te pase, importa cómo eso malo influye en tu vida para que tú seas mejor. Entonces, esa es una cosa que para mí me parece que es importante, ¿no? Que los fotógrafos jóvenes deberían tratar de meterse más en la cabeza que los héroes de sus fotos no son ellos, son sus personajes, ¿no? Okay. Bueno, este video, esta entrevista la pensamos mostrar en clase, así que ya van 16 minutos, entonces yo creo que la conversación es muy interesante. Vamos a dejar aquí la entrevista y más bien tienes acá el medio para decirle, Paco, si te da plata aprovecha. Paco, págame lo que me des. No, mentira. No, Paco, un saludo para ti. Desde que yo estaba desde que era estudiante siempre ha sido muy bueno poder contar con tu gran aporte de creatividad y romper esquemas siempre, ¿no? Aprovechen mucho a Paco, que es un gran profesor y es un gran amigo además. Ya lo saben, aprovecharse de Paco. Estudien. Bueno, gracias. Corta.